Esto cambia por completo la película que muchos os habíais montado sobre el futuro del Real Madrid. Y cuando digo cambia, digo que todo lo que creíais saber sobre lo que viene la próxima temporada en el Bernabéu se queda en nada. Esto no ha salido en ningún medio oficial, no lo habéis escuchado en ninguna rueda de prensa, no existe en ningún teletipo de agencia. Esto viene de fuera de cámaras, lejos de los micrófonos y de los focos. Y os garantizo que lo que vais a escuchar en los próximos minutos va a recorrer España entera. Y el madridismo en particular va a tener mucho que digerir. Antes de que penséis que esto es otro titular inflado, dejadme contaros exactamente cómo ha pasado todo. ¿Cuántas veces habéis escuchado una exclusiva real, con nombres, con fechas, con consecuencias directas sobre el vestuario blanco? Exacto, ninguna. Pues nosotros ya tenemos esa respuesta, y lo que viene va a dar mucho que hablar. Pero antes, suscribíos y dadle like, porque sin vuestro apoyo es imposible seguir trayéndoos exclusivas que nadie más se atreve a contar. Esta misma mañana, lo que estáis a punto de escuchar va a cambiar completamente lo que pensabais sobre el Real Madrid de la próxima temporada. Jürgen Klopp ya ha llegado al Bernabéu, y lo primero que ha hecho, antes incluso de pitarse el primer amistoso de pretemporada, es coger la escoba, una escoba grande, y ponerse a barrer. 5 jugadores. 5 nombres que ya tienen los días contados en el vestuario blanco. 5 decisiones que van a sacudir al madridismo de arriba abajo. Y el primero de esa lista, el primero que vamos a desgranar hoy aquí, no es un cualquiera. Hablamos de David Alaba. David Alaba. Sé lo que estáis pensando. Venga, ¿otro que exagera? Pues no, porque a diferencia de otros que se quedan copiando teletipos de agencia o repitiendo lo que sale en la tele, nosotros llevamos días siguiendo esta historia desde dentro. Y lo que hemos descubierto es que el ciclo de Alaba en el Real Madrid no está en sus últimas horas. Está terminado. Pero escuchadme, porque esto es importante. No estamos hablando de un capricho, no estamos hablando de una falta de respeto, no estamos hablando de un conflicto en el vestuario. Todo lo contrario, estamos hablando de cómo funciona este club. Y el Real Madrid funciona así, con una lógica brutal, fría, casi quirúrgica. Aquí no importa lo que hiciste ayer, importa lo que puedes ofrecer hoy y sobre todo lo que puedes garantizar mañana. Cuando Alaba llegó al Madrid lo hizo con todo, con el cartel de líder, con el pecho lleno de títulos, con esa capacidad para jugar en diferentes posiciones que el madridismo valoraba como oro. Y durante sus primeras temporadas cumplió, y no solo cumplió, fue importante. Asumió responsabilidades, respondió en momentos clave, se ganó el respeto del vestuario y de la afición, con sudor, con esfuerzo, con humildad. Eso nadie se lo quita. Pero el fútbol de élite no tiene memoria larga cuando el físico empieza a fallar. Y ahí es exactamente donde todo empieza a cambiar. Las lesiones. Las lesiones han sido el gran punto de inflexión en la etapa de Alaba en el Madrid. No hablamos de molestias aisladas, de esas que pasan un fin de semana, y el lunes el jugador ya está entrenando. Hablamos de una cadena de problemas físicos que han cortado su continuidad, que le han impedido mantener ritmo competitivo, que poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, han ido debilitando su posición dentro del equipo, y en un club como el Real Madrid, eso pesa muchísimo, porque mientras unos avanzan, otros se quedan parados. Mientras el equipo evoluciona, hay piezas que dejan de encajar. Y Alaba, con el paso de los meses, ha ido perdiendo ese protagonismo que antes parecía absolutamente intocable. Pero lo que termina de cambiarlo todo, lo que convierte esta situación en un punto sin retorno, es la llegada de Klopp. El técnico alemán no negocia su estilo. No lo ha negociado nunca. Equipos intensos, presión constante, ritmo alto, exigencia física llevada al límite. Klopp quiere jugadores que puedan sostener ese nivel durante 90 minutos, durante toda la temporada, jugadores que no solo entiendan el sistema, sino que puedan ejecutarlo sin margen de duda, como quien pide un café en el bar de la esquina, de forma automática, sin pensar. Y siendo completamente honestos, hoy Alaba no responde a ese perfil, no por falta de calidad, no por falta de profesionalismo, sino porque el cuerpo ya no acompaña como antes. Y en un proyecto que busca renovación total, eso es determinante. La sensación dentro del club es clara, se cierra una etapa, no hay ruido, no hay conflicto, no hay guerra de comunicados. Pero hay una decisión firme. Florentino Pérez ya está completamente alineado con la idea de Klopp. La renovación no va a ser superficial, va a ser profunda, quirúrgica, sin contemplaciones. Y eso implica tomar decisiones difíciles incluso con jugadores que han sido importantes. Con Alaba, la intención es encontrar una salida ordenada, respetuosa, a la altura de lo que ha dado, porque el Real Madrid tiene memoria para reconocer a quienes han aportado, pero también tiene determinación para saber cuándo es momento de pasar página. Y para Alaba, parece ser ese momento. Pero esperad, porque esto no ha hecho más que empezar. El segundo nombre de la lista ya está confirmado, y aunque no os va a sorprender del todo, sí va a dejaros muy claro que la escoba de Klopp no tiene piedad con nadie.
Ferland Mendy. Ferland Mendy tiene los días contados en el Real Madrid, y la historia de Mendy es, en muchos aspectos, un reflejo casi exacto de lo que acabamos de contaros sobre Alaba, un jugador que llegó con fuerza, que se consolidó como titular en momentos importantes, que durante un tiempo fue considerado uno de los laterales más fiables de Europa en el aspecto defensivo. ¿Cuántas veces habéis visto a Mendy ganar un duelo individual en su banda, proteger su zona, cerrar espacios que parecían imposibles de cerrar? Exacto. Lo hacía con una solidez que muy pocos laterales tienen, pero el problema nunca estuvo del todo en lo que hacía bien, sino en lo que dejó de hacer con el paso del tiempo, las lesiones, otra vez las lesiones. Interrupciones constantes, pérdida de ritmo, dificultad para encadenar partidos al máximo nivel. Y en paralelo, algo quizás más peligroso todavía, una sensación creciente de estancamiento. Porque mientras el fútbol evoluciona hacia laterales más completos, más participativos en ataque, más dinámicos en la construcción del juego, Mendy se ha quedado, parado, en un perfil más limitado, más conservador, menos adaptable. Y en el nuevo Real Madrid, que quiere construir Klopp, eso es un problema enorme. El técnico alemán no concibe a sus laterales como simples defensores. Los quiere activos, profundos, intensos, recorriendo toda la banda sin descanso de principio a fin, participando en la presión alta, ofreciendo soluciones ofensivas constantes. Es un rol moderno, exigente, que requiere una mezcla brutal de físico, técnica y mentalidad. Y siendo completamente claros, Mendy no encaja en ese molde, no porque no tenga calidad, sino porque su perfil es otro, más específico, más conservador, menos adaptable a lo que Klopp quiere construir. Y cuando un entrenador llega con ideas tan marcadas, con convicciones tan firmes, las piezas que no encajan simplemente se reemplazan. Así de frío, así de directo. Dentro del club esta decisión ya está prácticamente asumida. No es una sorpresa interna, puede generar debate en el entorno, porque Mendy en su mejor versión fue importante, fue fiable, fue ese tipo de jugador que no hacía ruido pero cumplía. El problema es que el Real Madrid no se conforma con cumplir. El Real Madrid exige evolucionar. Y en ese proceso, Mendy ha quedado atrás. Lo más llamativo es que su destino ya empieza a tomar forma. El Olympique de Lyon aparece como el escenario más probable. Un regreso a casa, a un entorno conocido, donde Mendy podría recuperar sensaciones y protagonismo. Un movimiento que para todas las partes parece lógico, casi inevitable. El club blanco, por su parte, busca cerrar la operación sin complicaciones, liberar masa salarial, abrir espacio en la plantilla y, sobre todo, avanzar en la reconstrucción que Klopp tiene en mente, porque esto no es solo una salida más, es otra pieza que cae dentro de un efecto dominó mucho más grande. Dos nombres ya prácticamente fuera. Dos decisiones que confirman que no va a haber medias tintas, que el Real Madrid no va a mirar atrás, que la revolución ya ha comenzado de verdad. Pero el tercer nombre es donde esta historia empieza a girar de una manera que no os esperáis. Porque no estamos hablando de un jugador acabado. No estamos hablando de alguien castigado por las lesiones o estancado en su evolución. Estamos hablando de alguien que todavía tiene cosas que aportar y aún así también se va. Y cuando descubráis de quién se trata, vais a entender que Klopp no está haciendo una limpieza, está haciendo una revolución. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque hasta ahora hemos hablado de Alaba, hemos hablado de Mendy. Dos casos que, seamos honestos, mucha gente ya intuía. Dos jugadores marcados por las lesiones, por el paso del tiempo, por no encajar en el perfil físico que exige Klopp. Pero el tercer nombre es diferente, completamente diferente. Dani Ceballos. Y aquí el debate cambia de tono, porque Ceballos no es un problema. Ceballos no es un jugador que haya fallado gravemente. No es alguien que genere conflicto, no es alguien que reste dentro del vestuario. Todo lo contrario. Es de esos futbolistas que cualquier entrenador valora por su actitud, por su entrega, por ese compromiso silencioso, que no aparece en los titulares, pero que se nota en cada entrenamiento, en cada partido, en cada minuto que pisa el campo. Cuando le ha tocado jugar, ha respondido. Ha sido intenso, ha peleado cada balón, ha aportado equilibrio en momentos complicados. No es el jugador más brillante del equipo, no es el que marca diferencias en el último tercio, no es el que te gana un 1 contra 1 con cualquier defensa de Europa, pero es ese perfil que sostiene, que ordena, que ayuda a que otros luzcan mejor. Ese jugador que los entrenadores necesitan y que rara vez aparece en las portadas. Y sin embargo, eso no está siendo suficiente. Porque el Real Madrid que se está construyendo no busca jugadores que cumplan. Busca jugadores que marquen diferencias claras, que eleven el nivel del equipo, que encajen en una idea de juego mucho más agresiva, más vertical, más exigente. Y ahí es donde Ceballos pierde terreno. Su perfil, aunque útil, no termina de encajar en la visión de Klopp. El técnico alemán quiere centrocampistas con una capacidad física brutal, con recorrido constante, con llegada, con impacto directo en ambas áreas.
Jugadores que puedan sostener un ritmo altísimo durante los 90 minutos y que además tengan peso ofensivo real. Ceballos tiene otras virtudes: más control, más pausa, más trabajo silencioso. Pero en este nuevo contexto, esas cualidades no son prioritarias. Y mirad, esto no es nuevo. Dentro del club, la sensación existe desde hace tiempo. En cada mercado su nombre aparece como posible salida. En cada ventana parece que su etapa está cerca de terminar. Y sin embargo, siempre se ha quedado. Siempre ha encontrado una forma de seguir. Pero esta vez es diferente. Esta vez hay una decisión estructural detrás. No es una duda, no es una posibilidad, no es un rumor de pasillo. Es una planificación. Florentino Pérez y Klopp ya habrían alineado posturas en este punto. El ciclo de Ceballos en el Real Madrid tiene fecha de cierre. No por falta de rendimiento, sino por falta de encaje en lo que viene. Y en el fútbol de élite, eso es exactamente igual de determinante. El propio jugador también empieza a entenderlo. Sabe que sus minutos podrían reducirse aún más, que a su edad necesita continuidad, protagonismo, sentirse importante dentro de un proyecto. Por eso la salida no se plantea como un conflicto, sino como una solución lógica para ambas partes. Un adiós sin ruido, sin polémica, pero con un mensaje absolutamente claro. El Real Madrid está cambiando de piel, y cuando eso ocurre, incluso los jugadores más comprometidos, incluso los más queridos en el vestuario, pueden quedarse fuera. Eso es lo que hace aún más impactante esta lista, porque ya no estamos hablando solo de veteranos marcados por las lesiones, estamos hablando de perfiles útiles, de piezas que han aportado cuando se les ha necesitado, y aún así no tienen sitio. Eso os da una idea de la magnitud real de esta revolución. 3 nombres fuera, 3 decisiones que confirman que Klopp no viene a adaptarse al equipo, viene a transformarlo desde los cimientos. Pero si creíais que lo de Ceballos era inesperado, esperad a escuchar el cuarto nombre, porque estamos hablando de un jugador joven, con talento, querido por la afición, alguien de quien el madridismo esperaba mucho más. Y aún así, Klopp ya ha tomado una decisión. Y cuando decimos que el cuarto nombre os va a golpear de verdad, lo decimos en serio, porque no estamos hablando de un veterano en declive, no estamos hablando de un jugador de rotación sin peso en el vestuario. Estamos hablando de un talento joven, querido por la afición, alguien de quien el madridismo esperaba una década entera de fútbol espectacular, Eduardo Camavinga. Y sí, duele decirlo, porque si hay un jugador que ha generado ilusión real en el madridismo en los últimos años, ese es Camavinga. Energía desbordante, despliegue físico brutal, personalidad, capacidad para aparecer en cualquier zona del campo cuando el equipo lo necesita. Un futbolista que parecía hecho para crecer dentro del Real Madrid, para quedarse, para ser un pilar durante la próxima década. Y voy a ser completamente honesto con vosotros. A mí me gusta mucho Camavinga. Es de esos jugadores que transmiten algo diferente, que cuando están bien, elevan al equipo con su intensidad y su manera de competir. Es fácil imaginarlo como una pieza importante del futuro de este club, pero el fútbol no siempre sigue el camino que uno quiere, porque en los últimos meses algo ha cambiado dentro del Real Madrid. Algo que no aparece en las estadísticas, que no sale en los resúmenes del partido, pero que dentro del club se percibe con total claridad. Se ha empezado a notar una cierta incomodidad por parte del jugador, actitudes, gestos, momentos que han encendido pequeñas alarmas. Nada escandaloso por sí solo, nada que levante una tormenta mediática de la noche a la mañana. Pero sí una suma de detalles que en un entorno tan exigente como el Real Madrid, en un entorno donde todo se observa, donde todo se analiza, no pasan desapercibidos. Se habla de insatisfacción, de una sensación de que su rol no es el que esperaba, de una incomodidad que poco a poco ha ido creciendo. Y cuando eso ocurre, cuando esa grieta aparece, el equilibrio se rompe. Y Klopp, que valora la disciplina táctica y la implicación total del jugador, por encima de casi cualquier otra cosa, no quiere dudas dentro del proyecto. No quiere futbolistas a medias. Quiere compromiso absoluto, total, sin fisuras. Como el que exigía en Liverpool, como el que exigía en Dortmund, como el que ha exigido en cada club donde has estado. Y en ese análisis, Camavinga ha empezado a perder puntos. No por falta de calidad, no por falta de condiciones, sino porque el talento sin estabilidad, el talento sin implicación total, no siempre es suficiente en este club. Pero todavía falta lo mejor, porque aquí entra otro factor que lo cambia todo: el mercado. El Chelsea ya ha mostrado interés real en el jugador, un club que busca reconstruirse, que necesita talento joven, que está dispuesto a apostar fuerte económicamente, y en el Real Madrid ya manejan cifras que rondan entre los 70 y los 80 millones de euros, una cantidad muy importante, una oferta que en este nuevo escenario cobra todo el sentido del mundo, porque permite al club seguir financiando la revolución, ajustar la plantilla,
tomar decisiones estratégicas pensando en el largo plazo. Y aquí es donde entra la parte más difícil para el aficionado madridista, aceptar que un jugador con tanto potencial puede salir antes de explotar definitivamente, antes de darlo todo con esa camiseta. Pero el Real Madrid no espera eternamente. El Real Madrid decide. Si un jugador no está completamente alineado con el proyecto, si hay dudas, si hay señales de desconexión, el club actúa, sin miedo, sin titubeos, como siempre ha actuado. Y eso es exactamente lo que está pasando con Camavinga. Una salida que no va a ser fácil de digerir, una decisión que va a generar debate durante semanas, porque muchos sienten que todavía tenía mucho que dar con la camiseta blanca. Yo mismo lo pienso. Pero también entiendo el mensaje que se está enviando desde dentro del club. Aquí solo se quedan los que están al 100%, 4 nombres, 4 decisiones contundentes. La escoba de Klopp no es una teoría, es una realidad que avanza a toda velocidad. Pero ahora llega el momento más delicado, ahora sí, ahora llega el nombre que lo cambia absolutamente todo. El nombre que convierte esta limpia de Klopp en el Real Madrid en un auténtico terremoto. El nombre que, cuando lo escuchéis, va a hacer que muchos de vosotros tengáis que volver a escuchar la frase 2 veces para creérosla. Kylian Mbappé. Mbappé, el jugador que llegó como galáctico, como la gran referencia del presente y del futuro del Real Madrid, el fichaje que todo el madridismo esperó durante años. Ese jugador hoy está señalado dentro del club como uno de los grandes problemas del vestuario, y no es una exageración, no es un titular sensacionalista, es una realidad que ha ido creciendo en silencio, semana tras semana, mes tras mes, pero que ya no se puede esconder, porque lo que debía ser una historia de éxito, de dominio, de liderazgo ofensivo absoluto, se ha ido torciendo poco a poco. Dentro del campo, su rendimiento ha tenido momentos brillantes, eso nadie lo niega. Es un jugador diferencial, capaz de decidir un partido con una sola acción, con un solo arranque de esos que hacen levantarse a todo el Bernabéu. Pero el fútbol no es solo talento individual, es compromiso, es convivencia, es estructura colectiva. Y ahí, exactamente ahí, es donde empiezan los problemas. En el vestuario, su figura no ha terminado de encajar como se esperaba, no se ha consolidado como líder positivo, no ha generado esa conexión total con el grupo que se necesita en un equipo que aspira a ganarlo todo. Y en un vestuario que necesita cohesión absoluta, eso pesa mucho más de lo que parece desde fuera. Pero lo que realmente ha encendido todas las alarmas, lo que ha hecho que dentro del club se empiece a hablar de lo impensable, ha sido su posicionamiento en torno al banquillo. Mbappé no ha ocultado su preferencia por Didier Deschamps como entrenador del Real Madrid. Ha dejado entrever que, en caso de no darse esa opción, vería con mejores ojos la llegada de José Mourinho antes que la de Klopp. Y eso, dentro del club, ha caído como una bomba absolutamente devastadora, porque el Real Madrid no gira en torno a ningún jugador, ninguno. Cuando un futbolista intenta influir en decisiones estructurales de ese nivel, la respuesta del club suele ser firme, muy firme. Florentino Pérez no está dispuesto a que nadie marque la hoja de ruta más allá de la directiva, y Klopp, por su parte, tampoco acepta condiciones. Su modelo es claro desde el primer día que llega a cualquier club: disciplina, compromiso total y 0 privilegios, para nadie. Y en ese contexto, la continuidad de Mbappé se vuelve extremadamente complicada. Voy a ser directo con vosotros, como siempre. Su salida no solo es posible, empieza a parecer necesaria, porque por mucho talento que tenga, y tiene muchísimo, si no suma al colectivo, termina restando. Y el Real Madrid no puede permitirse eso en plena reconstrucción. Es una decisión dura, sí, polémica, sin duda, pero también completamente coherente con lo que se está construyendo. Klopp quiere un equipo unido, intenso, comprometido, un bloque donde todos remen en la misma dirección sin excepción, y si Mbappé no encaja en esa idea, no habrá excepciones. O suma, o sale, y todo apunta a que la segunda opción es la que está ganando fuerza dentro del Bernabéu. Imaginar al Real Madrid sin Mbappé parecía absolutamente impensable hace apenas unos meses, pero hoy, dentro de este nuevo escenario, dentro de esta revolución que Klopp ha puesto en marcha desde el primer día, empieza a tener sentido, porque esta revolución no entiende de nombres, entiende de rendimiento, de actitud, de encaje. 5 jugadores, 5 decisiones. Alaba, Mendy, Ceballos, Camavinga y ahora Mbappé. Una limpia profunda, contundente, sin concesiones, sin mirar atrás. El mensaje desde dentro del club es absolutamente claro. El Real Madrid de Klopp no será un equipo de estrellas desconectadas, será un equipo de guerreros. Y ahora quiero saber qué pensáis vosotros, porque este tema va a dividir al madridismo como pocas veces en la historia reciente de este club. 5 nombres, 5 decisiones, una revolución que nadie esperaba a esta velocidad y con esta contundencia. ¿Creéis que Klopp está haciendo lo correcto? ¿Creéis que el Real Madrid puede permitirse perder a Mbappé, a Camavinga, a jugadores que todavía tienen mucho que dar?
Dejadlo en los comentarios, porque este debate está absolutamente vivo y queremos leer vuestra opinión. Y si este vídeo os ha aportado algo que no habéis encontrado en ningún otro sitio, porque a diferencia de otros que se quedan repitiendo lo que sale en la tele o copiando teletipos de agencia, nosotros llevamos días detrás de esta historia, entonces ya sabéis lo que toca. Dale al like, suscribíos si todavía no lo habéis hecho. Y activad la campanita, porque lo que viene en las próximas horas sobre el futuro inmediato del Real Madrid no os lo podéis perder. Porque esto no ha terminado, ni de lejos. En vuestra pantalla ya está apareciendo la siguiente pieza de este puzzle, la noticia que conecta directamente con todo lo que acabáis de escuchar hoy aquí. Haced clic y seguid descubriendo lo que puede ser el Real Madrid de Klopp. Os esperamos al otro lado. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy. Si habéis llegado hasta el final, ya sabéis lo que vale la pena quedarse en este canal. Darnos un like no os cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda una barbaridad. Y si todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Aquí siempre encontráis lo que los demás no os cuentan, lo que otros callan, lo que nosotros investigamos para vosotros. Gracias de verdad por estar ahí al otro lado. Nos vemos muy pronto con más salseo, más exclusivas y más fútbol. Hasta la próxima.